Hola, soy Adela. Bienvenidos al canal de Amigos de la Hispanidad, espero que el vídeo que vais a ver a continuación sea de vuestro agrado. Gracias por ayudarnos a difundir nuestra historia. Bueno, muy buenos días. Tengo el honor de presentar a don Marcelo Gullo, aquí en la Casa de España, Dallas Fort Worth. Aquí son las 12, un poco ya pasadas. Estas pruebas inalámbricas nos han dado un poquito de guerra, Alberto, ¿verdad? Yo llevo una hora desde casa intentándolo. No quiero hacer más larga la introducción. Tenemos todos el gusto de haber leído a don Marcelo. Es un honor tenerle aquí. Espero que algún día pueda venir en persona y que le volvamos a recibir. Y no, y no quiero hablar más. Así que me voy a sentar a ser uno más. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, pues muchas gracias a ti, Xavier, y a la Casa de España de Dallas Fort Worth. Tengo que agradecer pues, a Raquel Cordón, la presidente de la Casa de España, y bueno, lamentar su ausencia. Ya me contaste, Xavier, que está precisamente en un viaje a Los Ángeles. Ojalá que luego se pueda conectar 3 minutos pues, por teléfono y que nos salude. Y a ti mismo, que has sido el artífice de todo esto, el que contactó conmigo y empezamos a hablar y dijimos que era posible pues unir en este caso 2 continentes y 3 países. Don Marcelo Gullo está en Argentina, todos ustedes que están ahí en la sala están en Texas, en Estados Unidos, en Norteamérica, y aquí el que les habla, el servidor Alberto Abascal, está en España, concretamente en Santa Pola, Alicante. Y bueno, pues este tipo de actuaciones lo solemos hacer desde nuestra asociación, Amigos de la Hispanidad, así que una vez más les doy las gracias y por supuesto pues le doy las gracias a mi gran amigo Marcelo, politólogo, escritor, conferenciante, que haya querido aceptar esta conferencia. Y he de decir una intimidad entre él y yo, lo estábamos comentando antes, pero no me importa decirlo en público a todos ustedes, cuando le dije, Marcelo, he contactado, o mejor dicho, me han contactado desde la Casa de España, están interesados en dar conferencias. Al final pues, salió tu nombre como uno de los posibles primeros espadas que teníamos que traer. Sin acabar la frase, Marcelo ya me dijo, Alberto, cuenta conmigo. Así que aquí les dejo a todos ustedes con Marcelo Gullo y espero que pues, sea muy gratificante lo que vamos a escuchar. Bienvenido, Marcelo, y muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos ustedes. Yo le estoy hablando ahora, fíjense esta cosa fantástica que es la hispanidad. Yo le estoy hablando ahora desde la ciudad de Rosario, en Argentina. Para que ustedes se ubiquen, la ciudad de Rosario, en Argentina, está a 320 kilómetros, 340 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires, remontando el río Paraná, que en guaraní quiere decir río hermano del mar o brazo del mar. ¿Por qué? Porque el río Paraná en mi ciudad tiene apenas 60 kilómetros de ancho, solo 60 kilómetros de ancho, es decir, es un río gigantesco, ¿no es cierto? Y esa magia hace que yo esté a orillas del río Paraná, ustedes estén en Texas, Alberto esté en España, cerca de Alicante, pero esa magia se da no por la cuestión tecnológica, que es la que nos permite estar ahora, se da porque nosotros compartimos una misma lengua, pero compartimos una misma lengua al mismo tiempo que la lengua es portadora en sí misma de una forma de pensar, de una forma de sentir, de un conjunto de valores. Esa lengua es portadora de valores que hace que nosotros, sin conocernos ya, nos consideramos como una comunidad, la comunidad de los hispanos, la comunidad de los hispanos. Claro, sobre esta comunidad hispánica, sobre esta comunidad hispánica, pesa una serie de calumnias dichas ya durante siglos, ¿está? Calumnias que son verdaderos insultos, insultos a la obra de España en América. Verdaderos insultos, verdaderas insultos basados en infamias y en mentiras absolutas sobre lo que realizó España en América. Eso se llamó y se llama la leyenda negra, que lamentablemente está tan viva hoy como hace 200 años, ¿no? Tan viva hoy como hace 200 años, por eso hemos visto las estatuas de Fray Junípero Serra ser tiradas al piso, escrachadas, pintadas con grafiti, como las estatuas de Colón,
y de cuánto protagonizaron esa gesta maravillosa que fue la historia de España en América, que fue una gesta, ¿no es cierto? Que fue una gesta. Yo, las cosas que les voy a contar ahora, quizás ustedes han leído los libros, lo que no leyeron, ahí van a encontrar las citas, la fuente, porque uno en una conferencia no va a ir leyendo y citando fuentes y citas porque se aburrirían todos ustedes, se me duermen y me dirían, Marcelo, ¿por qué no termina rápido que nos queremos ir a comer? Pero bueno, ustedes tienen este primer libro, ¿no es cierto?, que es Madre Patria, desmontando la leyenda negra, desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Este se publicó en el año 2021. ¿No? Yo fui para presentarlo a España en octubre. Ahí tuve la oportunidad de conocer a tantísimos amigos como Alberto, que me ha regalado Dios. Después, al año siguiente, publiqué este otro, que es Nada por lo que pedir perdón, también para el mes de octubre, que es la continuación de Madre Patria, pero que no se repite en nada. ¿No? Se pueden leer uno primero, el otro después, pero son libros que no se repiten. ¿No? Si bien la temática de fondo, el hilo conductor es el mismo, ¿no es cierto? Este es distinto porque en el primer libro hablo de las obras de España en América y en este también vamos a agregar, ¿no es cierto? Vamos a agregar las fechorías de las potencias que inventaron la leyenda negra contra España. Es decir, lo que ellos realmente hicieron. Y después, el último, que es también el que Alberto está mostrando, lo que América le debe a España, donde ahí está más ya la cuestión cultural, la cuestión de los valores de la hispanidad. Es decir, la cuestión de que nosotros en la hispanidad somos hijos, ¿no es cierto?, de Grecia, de Roma y de Jerusalén, de las tres grandes colinas, somos hijos de la colina de Jerusalén, de la colina de Atenas y de la colina de Roma. ¿Está? Y eso es nuestra cultura, la cultura greco-romana, que está, por alguna forma decirlo, purificada de sus impurezas por el cristianismo, lo que España va a llevar a América. Pero claro, se han tejido una cantidad de infamias, de insultos, y cuando ustedes se encuentren delante de esta gente, y son muchos, lamentablemente, hispanoamericanos, muchos mexicanos, a los cuales se le ha mentido sobre la historia de México y la historia de España, convendría, como decía Sócrates, más que hacer una exposición, hacer una serie de preguntas, hacer una pregunta a nuestros interlocutores. Si la leyenda negra, es decir, la falsa historia de España en América, que dice que España fue a América a robar, como fue a robar, claro, entonces mató, asesinó y después se quedó oprimiendo 200 años en América. Si esto es cierto, hay que hacerse una primera pregunta. La primera pregunta que hay que hacerse, ¿por qué esta banda de ladrones, supuestamente que eran los conquistadores, los españoles que le siguen, por qué esta banda de ladrones se le ocurre inmediatamente, a la semana de terminado el conflicto, crear hospitales, sembrar México de hospitales y sembrar Perú de hospitales? El Perú no es lo que era el Perú hoy, el Perú era el virreinato del Perú, es decir, era lo que es Perú, lo que es hoy Bolivia, el Alto Perú se llamaba, lo que es Ecuador, norte de Argentina. ¿Por qué se le ocurre a estos delincuentes, así los llama la leyenda negra, asesinos, delincuentes, así los llama a los conquistadores, a Cortés, a Pizarro, por qué se le ocurre crear hospitales? ¿Qué razón tiene? ¿Cuál es la lógica de quien va a un lugar? Crear hospitales gratuitos. Bueno, podrían ser hospitales para españoles, pero ese argumento se cae por sí mismo porque españoles prácticamente no hay. Tampoco hay todavía al principio mestizos. Sí, es un hospital para indios. Es curioso, ¿no? Hospital para indios está donde van a venir los mejores médicos de España, los mejores médicos, perdón, de España van a ir a México, van a ir al Perú, van a ir a toda Hispanoamérica. De a poco se van a crear hospitales en Ecuador, por todas partes. Y esos hospitales, me dicen siempre los alumnos, profesor, seguro que en esos hospitales no servían para nada, se morían todos. Bueno, es un argumento que no
contradice el hecho de que esta gente crea hospitales y todavía no sabemos el por qué los crea. Híjole, respondo yo siempre a los alumnos, se mueren todos. Mire, comúnmente en los hospitales hoy también en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Argentina, en España, en México se muere mucha gente, claro, porque si uno va al hospital es porque no está sano, ¿no? Si no, no voy al hospital, no lo piso ni aunque me paguen. Si voy al hospital ya es porque algo anda mal. Entonces mucha gente se muere como hoy. Ahora, hay un dato curioso. La primera vez que en Europa se lleva una contabilidad de cuántas personas entran caminando a un hospital y cuántos salen caminando o salen de forma horizontal, ustedes comprenderán por qué, fue en Suiza, alrededor del año 1890, la parte alemana de Suiza. Sin embargo, desde un comienzo se lleva un registro en los hospitales que España crea en México y en el Perú, desde un comienzo. Y cuando uno ve los registros, yo los pongo en Madre Patria también, la cantidad de hospitales, el nombre de hospitales, uno ve los registros, ve que el índice de personas que sale caminando, no de forma horizontal, es decir, que están vivos, que no salen muertos, es muy superior al índice de personas sanadas a cualquier hospital de Europa en ese momento histórico. ¿Y por qué? Bueno, porque esos hospitales combinaban la medicina europea, es decir, las hierbas traídas de Europa, porque en ese momento la medicina fundamentalmente se hacía a partir de hierbas, que son el origen de los medicamentos, y las hierbas americanas. Entonces uno tenía más posibilidad de sanarse en los hospitales mexicanos, en los hospitales peruanos, que en los hospitales en Madrid, o en Valencia, o en Alicante, o en París, mucha más. Así que esos hospitales eran muy eficientes para la época y eran absolutamente gratuitos. Uno llegaba ahí y no tenía que pagar absolutamente nada. ¿Eran del Estado? ¿Está? No. Curiosamente, el Estado participaba en la creación de estos hospitales, participaba en la creación, la corona aportaba dinero, pero también aportaban dinero los particulares, lo que hoy llamaríamos fundaciones, eran cofradías, cofradías, hoy les llamaríamos fundaciones, que se armaban para mantener esos hospitales. ¿Está? Por supuesto, administrados casi todos ellos por personajes hoy también detestados por muchos, que eran sacerdotes o frailes franciscanos o jesuitas, ¿está? Que voluntariamente trabajaban ahí sin que nadie le pagase nada. Y entonces, ¿cómo es posible esto? Si esta gente vino a robar y le interesaba el oro y la ansia de oro era terrible, ¿para qué se le ocurre hacer estos hospitales? ¿Qué lógica tiene? ¿Qué lógica tiene? Tiene que haber otra clave de interpretación. Otra clave de interpretación que no es esa que dice que vinieron a robar. Bueno, podrían ser que estos españoles estaban un poco locos. Ahora se ve que estaban muy locos. ¿Por qué? Porque aparte de hospitales se le ocurrió crear escuelas que hoy llamaríamos escuelas primarias, de los 6 años a los 12. En México, cientos de escuelas en el Perú, después en Paraguay, después en Argentina. ¿Y para quién? Fundamentalmente al principio para indios, porque no había todavía ni siquiera mestizos. Para indios. ¿Y cómo eran esas escuelas? ¿Cómo eran? ¿Qué enseñaban? Siempre hay un alumno, me interrumpe en clase y me dice, profesor, estos españoles seguramente eran unos bandidos. En esa escuela era para adoctrinarlos y quitarles su lengua. Para eso crearon profesores esas escuelas, para arrancarles su lengua y hacerlo volver a su origen. No es una mala respuesta, pero sin embargo es una respuesta históricamente falsa. Históricamente falsa. ¿Por qué? Porque cuando vemos qué es lo que se estudiaba en esas lenguas, en esas escuelas, y en qué lengua se estudiaba y se aprendía, eran en 3. Se estudiaba español, se estudiaba en México en nahual o tlaxcalteca, y se estudiaba en el Virreinato del Perú quechua, en Paraguay guaraní, es decir, las lenguas indígenas. Pero no hay forma de estudiar una lengua indígena si esa lengua no es escrita. Y no había lengua escrita en América, esa es la verdad. Nadie sabía leer y escribir porque no había lengua escrita. Por tanto, y no había gramática. ¿Y cómo hacían los alumnos? Bueno, los alumnos empezaron a aprender porque hubo sacerdotes, frailes, curas, que hicieron una gramática nahual, una gramática guaraní, una gramática quechua, 15 o 20 años antes que existiese una gramática inglesa o alemana en Europa. Mucho antes ya había una gramática quechua. Había diccionarios quechua, guaraní, ¿no?
y de otras lenguas. Entonces el alumno estudiaba español, estudiaba quechua, guaraní o aymara, o tlaxcalteca. ¿Y qué más estudiaba? Estudiaba latín. Estudiaba latín. ¿Por qué? Porque el latín era la lengua de la ciencia. Es decir, el que no sabía latín no podía ni estudiar filosofía, ni estudiar derecho, ni estudiar física, ni estudiar botánica. Entonces saber latín en ese momento era fundamental. Todo el derecho se hacía en latín, todo se entiende la botánica, toda la física se hacía en latín. De hecho, en botánica, si alguna de las señoras que están acá o señores le gusta la jardinería, cuando va el nombre científico de las plantas, todos están en latín, porque la lengua era latín. Es decir, que esos muchachos eran trilingües, trilingües, trilingües. Yo desafío a cualquiera que me encuentre un solo colegio trilingüe de excelencia, como eran estos colegios, en Madrid, Dallas, se entiende, Rosario, Lima, Quito, París, que sea gratuito, ¿no? Colegio trilingüe de excelencia gratuito. No lo van a encontrar. Y cuando uno tiene hijos en España o en Argentina o en otras partes, para mandarle a un colegio trilingüe, le sale la mitad, se entiende, del hígado de cada uno. Valen fortuna de dinero los colegios privados que tengan ese nivel, ¿no? Acá estaban todos los indios yendo a esos colegios, ¿no? Eso es el dato histórico. Esto lo pongo con lujo de detalles para que nadie diga, pero no, mira, acá no hay nada inventado. Usted va al libro Madre Patria y ahí encuentra el nombre de los colegios, cuándo se fundaron, todo, como encuentra los hospitales y qué se comía en los hospitales, que se comía mejor que lo que uno come hoy, se entiende, en cualquier restaurante de México. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se crean estos colegios? O sea, ahí hay una clave de interpretación que la anterior, que nos dice que estos bandidos vinieron para robar, entonces mataron y asesinaron, no funciona. Porque cuando una potencia quiere dominar a otro pueblo y que ese pueblo pierda su memoria, le quita su lengua. Sin embargo, España no quiso nunca quitar la lengua. Jamás. Es decir, le enseñó el catecismo, le enseñó montones de materias en su propia lengua. Eran trilingües, ¿no? Perfectamente todo el mundo, es decir, para que pudiesen conservar la memoria de su pueblo, ¿no? La memoria de su pueblo. Dato muy curioso, por demás de curioso. No hay otro ejemplo. Entonces tenemos los hospitales, tenemos los colegios, pero tenemos algo más, ¿no? Tenemos algo más. España crea en América 33 universidades. 80 y pico años antes de que se crease la Universidad de Harvard ya funcionaba la Universidad de San Marcos en el Perú, en Lima, en Perú, y la Universidad de Santo Domingo, 30 y pico años antes. Pero cuando se inaugura Harvard, que si concedo que es una universidad, porque en realidad es un college, no es una universidad. Para ser una universidad hace falta tener, se entiende, una gama, se entiende, de cosas que se enseñan, y no solo teología y dos cositas más. Pero bueno, concedo que Harvard es una universidad en esa época, 80 años después que se funda, 80 y pico, que se funda San Marcos. Pero cuando Harvard se funda, tiene 4.500 libros en su biblioteca, 4.500 libros. En ese mismo año, el Colegio San Pablo de Lima tiene 45.000 libros, no la universidad. El Colegio San Pablo, que sería un colegio que llamaríamos colegio secundario, donde va uno de los 12 a los 18 antes de ir a la universidad, tiene ya 45.000 libros. Y ya funcionan en el Perú 3 imprentas y otras tantas en México. Y hay una sola en las colonias anglosajonas, una sola. Y acá ya hay más de 6, ¿se entiende? 6 imprentas y se imprimen libros como churros. Se imprimen libros como churros. Entonces, ¿cómo es que esta gente se dedica a crear universidades? Se ha venido a robar y para eso matar y dominar. Siempre me sale también un alumno, porque estas cosas yo las cuento en clase, ¿no? Diciendo, profesor, ahí también, usted es un mentiroso, seguro que estas universidades eran para llenarle la cabeza a los pobres indios, está para que sean sumisos a España, para que sean sumisos al rey de España. Ah, muy bien, le digo yo al alumno. Es un muy buen contradistingo, se decía en la Edad Media, que es donde se inventan las universidades en Europa, porque ahora
Todo el mundo se olvida que las universidades en Europa se inventaron en la Edad Media y la inventa la Iglesia Católica. Se hacían disputas, debates, llamaríamos hoy, ¿no es cierto? Entonces uno exponía y otro le decía distingo. Y yo podía contestar contradistingo, es decir, él exponía su argumento y yo exponía mi argumento sobre el argumento que había hecho él, racional, cada uno. No era una cosa pasional. Entonces, claro, el alumno puede decirme en clase, lo hacían para que los universitarios, esos que iban a esas 33 universidades, fuesen sumisos al rey de España. Bueno, es una excelente respuesta. Pero para ver que no es cierto, como no fue cierto, tenemos que ver qué se enseñaba en esas universidades. ¿Qué se enseñaba? No, ya sabemos que se enseñaba filosofía, sabemos que se enseñaba medicina, sabemos que se enseñaba derecho, sabemos que se enseñaba literatura, todo eso lo sabemos, pero hay que saber qué se enseñaba en materia de teoría política, para ver si esa teoría política era una teoría política destinada a que tal persona hispanoamericana sea, se entiende, un esclavo mental, un colonizado mental, para que nunca se subleve del rey de España o no. Y ahí nos llevamos una gran sorpresa. Nos llevamos una gran sorpresa, ¿no es cierto? Porque esos profesores que están en las universidades hispanoamericanas, siguiendo el pensamiento de Santo Tomás de Aquino y la escuela de Salamanca, es decir, al padre Victoria, al padre Suárez, que estaba en Granada, al padre Mariana, plantean algo que en ese momento histórico es absolutamente novedoso. Pero para entender que es novedoso, tenemos que ver cuál era la teoría política hegemónica, predominante en Europa en ese momento. Bueno, la teoría política predominante, hegemónica en Europa, la habían elaborado los franceses y los ingleses. ¿Y esa teoría qué decía? Decía que el poder viene de Dios, porque Dios es la fuente de todo poder y justicia. ¿Y qué pasa con eso? Con ese poder de Dios. Bueno, decía la escuela teológica francesa, el poder Dios se lo da al rey, que está acá. ¡Pum! Y el rey, como el poder se lo dio Dios, no tiene que darle cuenta a nadie, por la sencilla razón que el poder viene de Dios y Dios se lo da al monarca, al rey. Por eso los franceses establecen lo que se llamó la monarquía absoluta. La monarquía absoluta. Absoluta porque si yo, mi poder viene de Dios, al único que tengo que darle cuentas a Dios de mis actos. Y entonces, la escuela teológica española, basándose en Santo Tomás de Aquino, en Tomaso, que era, hoy llamaríamos italiano, napolitano, pero que pasa toda su vida enseñando en París, en lo que va a ser la Universidad de la Sorbona, dice, la escuela teológica española, dice Francisco Suárez, dice, sí, el poder viene de Dios, eso es evidente, porque Dios es la fuente de todo poder y justicia, qué duda cabe. Pero Dios no le da el poder al rey que está acá, no, el poder no pasa de Dios al rey, el poder pasa de Dios al pueblo, porque el pueblo es el verdadero depositario del poder de Dios, mucho antes que a los ingleses se lo pudiese decir con Locke, o a los franceses con Rousseau, que había una soberanía popular. La primera vez que se establece una soberanía popular real, concreta, es a través del pensamiento de la escuela de Salamanca. Dice que el poder viene de Dios, pero Dios no solo da al rey, sino al pueblo. Y el pueblo lo delega en el rey, para que el rey gobierne, en términos de Santo Tomás de Aquino, que lo toma a su vez de Aristóteles, gobierne en el buen sentido del bien común, gobierne para el bien común. Ustedes saben que Aristóteles decía que no hay una forma de gobierno mejor que otra, y nadie nunca pudo rebatir esto de forma lógica. Todas las formas de gobierno pueden ser puras o impuras. Las puras son buenas y las impuras son malas. El gobierno de uno, si es para el bien común, es una forma pura y puede ser buena. Pero si el gobierno de uno no es para el bien común, sino para el bien personal de quien que está gobernando, el que gobierna, se le llame rey o emperador, se transforma en un tirano. Es decir, degenera la monarquía, por ejemplo, degenera en tiranía. Después está el gobierno de pocos. El gobierno de pocos, que si gobiernan para el conjunto, para el bien común, puede ser bueno, claro. Pero si ese gobierno de pocos
gobierna para sí mismo, sin tener en cuenta el bien común, se transforma de aristocracia en oligarquía. Y después está el gobierno de todos, la república. Pero cuando la república gobierna para el bien común es fantástica y extraordinaria. Pero si la república, por distintas circunstancias, no gobierna para el bien común y para todos, se transforma de república en demagogia, de república en demagogia. Y basándose en esto, en el momento histórico que estamos hablando, la forma de gobierno es la monarquía, es la predominante. Entonces la escuela teológica va a decir, siguiendo a Aristóteles, si el rey no gobierna para el bien común, entonces, como dice Aristóteles, se convierte en un tirano. Y entonces la gran pregunta es, bueno, y si el rey se convierte en un tirano, ¿qué pasa? ¿Qué hace el pueblo? Y ahí la escuela teológica española dice, si el rey no gobierna para su pueblo como un padre, para el bien común, el pueblo tiene derecho a la revolución. Es decir, a destituir al rey. Destituir al rey. Esto era absolutamente asombroso en ese momento histórico. Era una cosa deslumbrante. Nadie se había atrevido a decir jamás esto. Esto lo dice Francisco Suárez. Pero Mariana, Mariana, también siguiendo a Santo Tomás, va más allá y dice, incluso el pueblo tiene derecho a la muerte del tirano, al tiranicidio, porque ya no es más rey, es tirano. Y tiene derecho al tiranicidio. Y es que el rey de España se puso colérico y quiso entonces a todos estos curitas que enseñan en Salamanca y en Granada, ahora los paso a todos a degüello o los pongo en prisión para que no hablen y digan tonterías. No, es el rey de España el que dice, está fenomenal, esta es nuestra teoría, porque España nunca había sido una monarquía absoluta, nunca había sido una monarquía absoluta. Esta es nuestra teoría, si soy rey es para gobernar para el bien de todos mis súbditos, y si no, no merezco ser rey, que me maten. Tienen razón. Y entonces, estas teorías, los mejores discípulos de Francisco Suárez, que estaba en Granada, van a ir a América a enseñarla. Y Francisco Suárez se enoja porque dice, ¿cómo? No tengo más discípulos acá. Todos se van a enseñar a América y yo estoy solo acá en Granada. Y se van a enseñar a los supuestos colonos, a los supuestos dominados, de que si el rey no gobierna, es decir, el virrey también, no gobierna el virrey de España, es decir, el virrey de la Nueva España, el virrey se entiende del Perú, no gobiernan para el pueblo, está en el sentido del bien común y no se comportan como un padre, ellos tienen derecho a la destitución, incluso a la destitución del rey de España. Si estuviese vivo acá Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, ese gran autor del realismo italiano, con su famoso libro El Príncipe, Maquiavelo diría, pero Marcelo, España ha divenuto pazza, España ha enloquecido. No, no, Nicola, España no ha enloquecido. Lo que pasa es que España nunca consideró a América como una colonia. Como no la consideraba como una colonia, podía enseñar estas cosas y decirle que tenían derecho incluso a tirar al rey, se entiende, al mar o por la ventana. Es la prueba más palmaria de que España en ese momento histórico, por lo menos fue así, hasta la llegada de los Borbones, hasta el cambio de monarquía, nunca consideró a España como una colonia. Pero entonces, ¿dónde queda eso de que España fue a América a robar y para eso asesinó, mató y creó un sistema opresivo? Y creó un sistema opresivo. Profesor, me dicen algunos, pero no se olvide usted está de las encomiendas, profesor, no se olvide de la encomienda. Mire, hijo, las encomiendas fueron un proceso que paulatinamente se extinguió. Cuando el barón de Humboldt llega a México y se pregunta, ¿quién trabaja en las minas? Se pregunta el barón de Humboldt, que por otra parte hay que aclarar que el barón de Humboldt era profundamente antihispanista, profundamente anticatólico, así que no tiene ninguna simpatía por nada que oliese a español y a católico. Dice acá la verdad, dice el barón de Humboldt, que era antiespañol y anticatólico, pero era un hombre sincero y objetivo. ¿Está? Cuando escribía, dice la verdad que acá trabajo en las minas, trabajo remunerado. El trabajo se paga. Y entonces empieza a sacar cuentas. Y dice, ¿cuánto se le paga a un minero en las minas de México? Las minas de plata de México. Tan criticadas. Dice, la verdad
es que un minero acá cobra mucho más que un minero en Rusia, que un minero en Inglaterra y que un minero en Prusia, que es mi tierra, mucho más. Entonces se empieza a preguntar, porque queda asombrado, ¿cuál es la alimentación? No de las clases altas, porque las clases altas se alimentan bien en cualquier parte del mundo, hoy, ayer y mañana, eso es obvio. No, no, cómo se alimentan y qué comen las clases populares. Entonces, como a él le gusta sacar cuentas, es estadística, él es un positivista, en el fondo. Empieza a hacer sus numeritos y dice, caramba, acá tengo otro asombro. Resulta que un hombre que trabaja en una mina, ¿se entiende? En la Nueva España, es decir, en México está, o cualquier hombre del sector popular, come más carne que en París, toma más vino que en París. Escuchen bien lo que yo le estoy diciendo. Come más carne que en París, toma más vino que en París, ¿verdad? Y come más pan que en París. Ya con esto el hombre no salía de su asombro, ¿está? No salía de su asombro. Y todo esto, ¿cómo se encaja entonces con la otra clave de interpretación? Es que la otra clave de interpretación en realidad es una clave mentirosa. Es una clave mentirosa a la historia. España no fue a América, no fue a América a robar y para eso mató y asesinó, oprimió a todos los pueblos. Es absolutamente falso. Absolutamente falso. España desde un comienzo se propone hacer en América lo mejor que sabía hacer. ¿Está? Llevar lo mejor que tenía, ¿está? Lo mejor que tenía y fundir su sangre en América. Por eso la primera consigna de Isabel, la católica, ¿cuál es? Tienen que casarse españoles con indias e indios con españoles. ¿Y por qué dice esto? Porque ella, que ya no sabe todavía qué es el nuevo mundo, no tiene ni idea, pero intuye que ahí hay un mundo nuevo, algo que ella no conoce, que no tiene nada que ver con lo que se ha visto y estudiado, sabe que si hay mestizaje, entonces no hay relación metrópoli-colonia y no hay, se entiende, odios interétnicos. Ustedes saben que esta fue la primera decisión de Isabel, es decir, consagrar el derecho de los casamientos interraciales. Fue repetida esta orden y aconsejada después por su esposo, por el rey Fernando, ¿está? De Aragón, los dos llamados católicos, ¿está? Y después siempre reconfirmada. Pero para poder entender el significado de esto, comparar la envergadura, hace falta los datos históricos y ver qué pasaba en otros lugares. Hasta la década de 1960 en los Estados Unidos de Norteamérica no estuvo autorizado de forma total el matrimonio interracial. Fue a partir de un caso, ¿está? En la década de 60, no recuerdo si 60, 62, 63 o 61, que se produce, se entiende que la Corte Suprema ya dictamina fehacientemente que todas las leyes que rigen todavía en algunos estados de que está prohibido el matrimonio interracial no son válidas. Pero estamos hablando de la década de 1960. Y acá estamos hablando que está en la década de 1490, ya de la primera medida de Isabel es, señores, matrimonio mixto completamente autorizado. Bueno, nadie puede obligar, ¿no es cierto?, que se casen si no quieren, obviamente que no. Pero los españoles se ve que estuvieron gustosos de casarse, ¿está? Y las americanas también, porque la hija del emperador Montezuma se casó 4 veces con españoles y tuvo con los 4 hijos. Con los 4 hijos. Hasta el año 1923, en los Estados Unidos de Norteamérica, los indios no tuvieron ciudadanía norteamericana. Hasta el año 1923. Es decir, los que estaban en las reservas eran otra cosa distinta. No se sabe qué eran en una nación aparte. No tuvieron, se entiende, nacionalidad norteamericana hasta 1923. E Isabel dijo de forma inmediata, todo hispanoamericano, indio, negro, mestizo, blanco, súbdito de Castilla en igualdad de condiciones que cualquier súbdito de Castilla. Que había injusticias, claro que había injusticias, pero eran injusticias sociales, es decir, injusticias se tienen por cuestiones económicas, ¿está? Porque claro que había ricos y claro que había pobres, y hoy también hay ricos y pobres. A mí me gustaría que nadie sea pobre en el mundo, claro que me gustaría, pero ¿qué quieren que haga? ¿Verdad? Entonces, claro que el pobre vive peor que el rico, y sí, ¿qué quiere que yo haga? Pero no era porque
vivían bien los españoles en América, los ricos eran los españoles y los pobres los indios. Eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. Había españoles ricos e indios ricos, y había españoles muy pobres en América e indios muy pobres, claro. Porque el famoso Tupac Amaru, el líder de una rebelión que se exagera su envergadura y se exagera su importancia y su contenido, porque en realidad fue para no pagar impuestos, que me parece muy bien, yo también lo hubiese acompañado. A mí eso de pagar impuestos no me gusta nada. Tupac Amaru se revela siendo, se entiende, un hombre multimillonario, un indio, absolutamente indio, multimillonario, descendiente, se entiende, de los grandes quechuas, de los grandes incas, de los grandes emperadores. Tenía lo que hoy llamaríamos, no sé cómo le llaman en Estados Unidos, esos camiones gigantescos, como yo veo en las películas que pasan ahí por Dallas, que pasan por Texas. Bueno, él tenía las mulas, porque las mulas eran los camiones de esa época, porque no, sino cómo se iba a transportar los minerales, las mercancías, todo. En la montaña uno puede ir con carretas, ¿no? Porque no hay llanura. Entonces, las mulas valían fortunas, porque ustedes saben que una mula no es un animalito natural. La mula no se reproduce, la mula es sola. Es decir, la mula es producto de agarrar un caballo, con una yegua, específicamente con un burro. Y si la yegua está de buenas, se junta con el burro y hacen, se entiende, de eso una mula, pero después la mula es estéril. Entonces hay que estar continuamente creando mulas, es decir, como continuamente fabricando camiones. Y este hombre era multimillonario, Atahualpa era multimillonario, ¿no? Tenían miles de mulas, miles de mulas. Es decir, españoles pobres, indios ricos e indios pobres, no muy distinto de lo que pasa hoy, ¿eh? Entonces no había ninguna relación metrópoli-colonia, había injusticias sociales, problemas de clases, fenomenal. Todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Lo hay también ahora en Europa, en España, en Estados Unidos, en Hispanoamérica, en México, en Argentina, es igualito. Todos queremos que no sea así, pero es así. Pero hay algo más. Cuando una metrópoli va a un lugar para robar, ¿saben qué hace? Se queda en las costas, no intenta avanzar. O se avanza, avanza muy lento. ¿Por qué? Porque yo, si voy a robar, me quedo en las costas, mando pequeñas delegaciones hacia el interior del continente para sacar lo que quiero, que me lo traigan al puerto, y si hay alguna rebelión, estoy en el puerto para escaparme, se entiende, lo antes posible. Sin embargo, España, en solo 40 años, va a construir o reconstruir, o refundar, más de 40 ciudades en el interior del continente. Si ustedes agarran un mapa de la América del Sur, van a ver la capital actual de Colombia, Santa Fe de Bogotá, porque no es Bogotá, es Santa Fe de Bogotá. Van a ver a Santa Fe de Bogotá. Después, si siguen bajando, van a ir a Cali, van a ir a Trujillo, van a llegar al Ecuador, van a llegar a Quito, van a entrar al Perú, a Cajamarca, a Cusco, a Andahuaylas, van a entrar a Ayacucho, a Junín, van a entrar después al Alto Perú, hoy Bolivia, a Nuestra Señora de La Paz, hoy Bolivia, ¿está? A Chuquisaca, van a entrar al norte argentino, a Salta, a Jujuy, a Santiago del Estero. Santiago del Estero, que está lejísimo del mar Atlántico y lejísimo, se entiende, de el Océano Pacífico. Y después van a llegar a la ciudad de Córdoba, donde se funda la primera universidad en territorio argentino, la fundan los jesuitas. Y Córdoba está a 1000 kilómetros del Océano Atlántico, 1000, el punto más cercano, y a otros tantos del Pacífico, pero separado por la cordillera de los Andes, que tiene 5000 metros de altura. Si ahí hay una voluntad de quedarse, de hacer raíces, ¿está? No de estar ahí para robar e irse, ¿está? No, de mezclar la sangre, de crear las ciudades, para quedarse en el lugar, para echar raíces en el lugar, ¿está? Y no me vengan con el cuento del oro, porque en Santiago del Estero no había nada de oro, jamás hubo oro, ¿está? Ni tampoco lo había en Salta, en Jujuy, y menos en Córdoba, ¿está? Y menos en Córdoba. Y menos en Córdoba. Está ahí para quedarse, para estar. No hay nada más que hacer que sobrevivir ahí, porque no había actividad económica alguna. El virreinato en ese momento del Perú, que abarcaba la Argentina, que después se va a llamar Virreinato Río de la Plata, y es una región absolutamente pobre, no tiene nada que producir en su momento histórico. Sin embargo, ahí se está, para quedarse, para quedarse. Pero claro, uno cualquiera podría decir,
profesor, pare usted la mano. Todo eso lo admitimos. Estos locos españoles, como estaban tan locos, crearon universidades, crearon hospitales, crearon ciudades, fundieron su sangre, pero no quita, me diría un alumno, no quita, de que ahí se quedaron 200 años oprimiendo a los pueblos originarios. Pueblos originarios, que es una terminología falsa, inventada, se entiende, por los enemigos de la hispanidad, porque no hay pueblo originario, porque ellos entraron caminando por Siberia, ¿está? Cuando los hielos, los mares se congelaron, bajaron las aguas y hubo un puente natural entre Siberia y Alaska. Así que originario no hay nada, ¿está? Todos los hombres en América son originarios del Asia o de algún sector de Indonesia, los que llegaron vía el Pacífico. Pero bueno, eso sería otra conferencia. Pero ¿qué pasa con estos pueblos mal llamados originarios, es decir, con los indios, que no en ninguna forma ofensiva? Si es verdad que España oprimió durante más de 2 siglos a estos pueblos, cuando hay un opresor y ese opresor queda débil, el oprimido se rebela, es un momento, claro, es un momento. Si hay un ejército opresor en un lugar y ese ejército desaparece, se va, no está más, ¿no? Entonces los oprimidos es un momento de rebelarse. ¿Y qué pasó con los pueblos oprimidos, supuestamente oprimidos, mal llamados pueblos originarios, indígenas, a partir de 1810? ¿Qué pasó? Y ahí es donde se engañan los mexicanos, se engañan los venezolanos, se engañan los argentinos, se engañan los peruanos. Vamos a tomar solo algunos ejemplos, porque si no vamos a estar toda la tarde, ustedes se quieren ir a comer. Y vamos a ver 3. Los indios Guajira. Los indios Guajira estaban a caballo entre Venezuela y la actual Colombia, es decir, en el lago de Maracaibo. Estos tipos pelearon contra Bolívar, que de indio no tenía nada y de negro tampoco tenía nada. Era parte de la oligarquía, que exportaba cacao, la oligarquía más terrible que tuvo en ese momento histórico en lo que era el virreinato de Nueva Granada. Los indios Guajira combatieron contra Bolívar. Y Bolívar solo los pudo vencer cuando recibió la ayuda de lo que los indios llamaban 5.000 casacas rojas, es decir, 5.000 soldados británicos. 5.000 soldados británicos. Eso es equivalente a que desembarcasen hoy más de 100.000 marines en Venezuela para vencer a los Guajira. Bueno, me dicen los alumnos, profesor, seguro que esos Guajira estaban un poco locos porque ahí está el trópico, usted sabe, el calor del sol les va a haber quemado la cabeza, las chicharras, las neuronas. No vale su ejemplo. Bueno, está bien. El de los Guajira no vale. Nos vamos un poco más al sur y nos vamos a los indios pastuzos, que controlaban el nudo de Pasto, la ciudad de Pasto, indispensable para poder pasar de la actual Colombia a Ecuador. Y ahí Bolívar se encuentra con la oposición feroz de los indios pastuzos, conducidos por el general indio Agualongo. Y bueno, profesor, eso debe haber sido un caso aislado. Bueno, está bien, puede ser un caso aislado. Veamos entonces otros casos. Los guajiras no sirven porque se les quemó la cabeza al sol, los pastuzos tampoco. Veamos la última batalla, la batalla de Ayacucho, en el actual Perú. Así se llama la ciudad, Ayacucho hoy. Ahí se enfrentan, según dicen los manuales de historia, es de suponer que si la leyenda negra es cierta, entonces el ejército patriota está compuesto de indios, o todos los indios están peleando en el ejército patriota y no hay ningún indio en el ejército llamado realista. Bueno, hay un problema historiográfico, porque el ejército realista y el ejército patriota son prácticamente iguales en número, tienen 6.000 hombres cada uno, prácticamente son iguales en número. Pero el problema es que de los 6.000 hombres que integran el ejército realista, 5.000 son quechua hablantes, indios. Y en el lado llamado ejército patriótico, no hay ningún indio, ninguno, ni uno solo. En los dos hay españoles, bien curioso, en los dos hay españoles peninsulares, en los dos hay criollos, claro, en uno solo hay indios, porque en realidad era una guerra civil.
En realidad era una guerra civil. Pero claro, me dice un alumno, profesor, esos indios deben haber estado obligados a combatirlos, deben haber lo que se llama en la técnica militar levado, es decir, sacado de sus pueblos y obligado a combatir. Es posible. Muchas veces pasa en la historia que alguien se lleva a un pueblo y los obliga a combatir, les pone un uniforme y los obliga a combatir. Es posible. Y entonces la prueba de que no es cierto ese argumento es que después que termina la batalla de Ayacucho, los 5.000 indios combaten durante 10 años más en lo que se llamó la guerra a los castillos. ¿Por qué castillos? Porque combatían en las puntas de las montañas, que eran inexpugnables. Al mando del general indio Antonio Huachaca. Combaten más de 10 años más, cuando ya no había ninguna esperanza. Siguen combatiendo, porque se les da la gana, nadie los obliga, ¿no? Esta es la prueba más palmaria que uno puede presentar de que en realidad esos 200 años de opresión o 300, lo que ustedes quieran llamarlo, cuantos años quieran, siglos, ¿está? Tuvieron luces y sombras. No es que no hubo injusticia. Estamos hablando de que esto fue un paraíso. Es imposible porque es una realización humana. Y los hombres se equivocan 1000 veces por día y cometen cientos de injusticias. Pero no fue lo que cuenta la leyenda negra. No fue lo que cuenta la leyenda negra. Es decir, es una historia, la leyenda negra, absolutamente tergiversada. Absolutamente tergiversada. Yo con esto termino para darle oportunidad a ustedes de que hagan las preguntas que crean necesarias. Yo creo, Marcelo, que te mereces un aplauso de todos. Mira que... ¿Se me escucha, Marcelo, Alberto? mira que... Bueno, muchas gracias. Ahí está Xavier, que a ver si, yo espero que sí, que algunos asistentes que haya en la sala que te quieran preguntar alguna duda o alguna consideración. Tengo un micrófono accesible que creo que funciona. Si alguien tiene alguna pregunta, yo tengo mis preguntas. Pero no quiero tomar el... Sí. Mira, a ver si funciona. ¿Me oye usted? Sí, escucha. Sí, perfecto. Diga usted su nombre y levántese para que la veamos bien y que quede grabado luego para internet. Bueno, soy muy pequeñita, pero bueno. Mi nombre es Ruth y soy de Extremadura. Mi mayor preocupación como madre de adolescentes es qué podemos hacer para educar a las nuevas generaciones. Y mis hijos, mi marido es americano y mis hijos pues son una mezcla. Y he visto el tipo de historia que les dan en las escuelas aquí. ¿Y qué podemos hacer y por qué no se revisan los programas de historia, que son una verdadera mentira y es completamente erróneo? ¿Y cómo consentimos como estados hispanos que este tipo de historia se les dé a los niños? No solo en Estados Unidos, supongo que también en Inglaterra, Francia y otros países. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Usted dijo que es pequeñita, bajita de estatura, chiquita, pero usted sabe que el buen perfume viene en frascos chiquitos. Así que el buen perfume viene en frascos chiquitos. Mire, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo que estamos haciendo. Es decir, más quisiese yo, si pudiese, estar con ustedes ahí y entonces descansar 2 días o 3 y después irme, se entiende, a San Antonio, después irme a no sé a dónde, después cruzar Arizona, después ir a California y explicarle a la gente en pequeños grupos, porque no disponemos de otra forma, de qué se trata, pero no alcanza nunca con lo que es una charla, lo que es una conferencia, que no es una entrevista. El conocimiento, para que se asiente, tiene que ser el conocimiento que está en los libros. Es decir, yo la motivo a que usted agarre Madre Patria, se lo compre, lo lea, pero no es importante que lo lea usted, sino que lo lea para poder explicárselo a sus hijos y decir, mira, voy a leer, léete esta página y a ver qué opinas. ¿Está? Yo lo hice para que todo el mundo pueda leerlo. Lo que pueda leerlo desde un adolescente hasta un hombre mayor o una señora mayor o una jovencita de 18 años o un adolescente de 14. Si el libro es entendible para todos. Entonces, y esa es la batalla que tenemos que dar. Yo digo mi libro, le digo ese,
le digo lo que América le debe a España. También hay otros, ¿no es cierto?, libros que se pueden tomar. Estos actúan como manuales. Todo lo que uno necesita está ahí. Está en los tres, en esa trilogía de libros. Madre Patria, Nada por lo que pedir perdón y Lo que América le debe a España. Entonces tenemos que ir haciendo que los libros se difundan, que la gente llegue al libro, aunque lea una partecita, aunque tarde un año en leerlo, no importa. Ahí está y ahí queda. Y ahí que los jóvenes tomen el contacto. Mire, yo les voy a contar una anécdota para que usted vea la importancia del material escrito. ¿Está? Yo estoy caminando por Madrid. Yo soy friolento, así que si me invitan, tienen que invitarme cuando no haga frío. Si hace frío, no voy. Menos a Nueva York, al norte, ni loco. Porque me enfermo, sufro de los bronquios. Y termino en un hospital. Entonces estaba en Madrid, para mí hacía frío, para otros no. Yo estaba todo abrigado, así. Tenía un sobre todo, un abrigo. Estaba en la parte de Madrid que es el barrio de Moncloa, que está lleno de estudiantes. Y me cruzo con una chica y la chica me dice, ¿usted es el profesor Marcelo Gullo? Sí, le digo. Y se pone a llorar. Nunca me había pasado. Había personas que me saludan, otros que me insultan, pero que alguien llore, no. Digo, ¿qué te pasa? Entonces ella contiene sus lágrimas y me dice, usted sabe, yo odiaba a España. Odiaba a España. Esta chica era madrileña. Era estudiante de ciencia política en la Complutense de Madrid. Odiaba a España, porque eso es lo que me enseñaron en el colegio secundario y en la universidad, a odiar a España. A odiar a España. Le enseñaron la leyenda negra, que España es un país monstruoso, que los españoles eran asesinos. Y me dice, gracias a usted, ahora amo a España. Ahí el que lloraba era yo. Bueno, el que lloraba era yo. Dije, ¿y esto cómo pasó? Dice, bueno, cumplí años y tengo ahí mis dos padres, a papá y mamá, y entonces me regalaron su libro Madre Patria, me lo regalaron. ¿Y yo qué hice? Bueno, yo lo tomé al regalo, no les dije nada, pero pensaba dentro, mire el libro de ese facha, qué porquería está que me regalaron, y se lo llevó al cuarto. Dice, me lo llevé a mi cuarto y por curiosidad dije, voy a ver qué dice este facha, a ver qué es lo que dice. ¿Verdad? Y si comencé a leerlo, no pude parar de leerlo. Dice, y ahora, después de la lectura de su libro, ahora amo a España. Ahora amo a España. Es decir, que es posible cambiar la mentalidad de los jóvenes, es posible, claro, hay que darle un material accesible, que sea sólido, que sea convincente, lógico, ¿no? Si no, no. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿está? Conferencias, entrevistas, libros, está, regalarlos, está, no lo quiere comprar, te lo regalo, está. Y bueno, eso, porque nosotros no podemos cambiar el currículum de los estados, está, ni del Ministerio de Educación en España, que es absolutamente negro legendario. Lo que se enseña en España hoy, por orden del Ministerio de Educación, un señor que no debería estar donde está, el ministro de Incultura más que de Cultura, es la leyenda negra. Y lo mismo pasa en México, lo mismo pasa, se entiende, en Venezuela. Se enseña la leyenda negra. ¿Podemos cambiar eso o no? No podemos cambiar, se entiende, al ministro de Cultura. Pero sí podemos hacer un trabajo desde abajo. Y ese trabajo desde abajo, cuando convenza a los jóvenes, va a dar fruto hacia arriba. Al final los políticos van a decir, no, acá la gente está pensando todo lo contrario. Y como los políticos suelen ser como las veletas, ir para donde va el viento, van a decir, bueno, el viento viene para la hispanidad, cambiamos. Pero mientras que nosotros no logremos ese trabajo con los jóvenes, y no tan jóvenes, también con los viejos, también con los adultos, no pasa nada. Por eso la principal cosa que podemos hacer es esto. Conferencias, entrevistas, leer el libro, regalarlo, esos. Marcelo, por cierto, voy a intervenir, me vas a perdonar que no te he dicho antes, como íbamos un poco tarde y no quería entretener a esta gente con un discurso mío o unas palabras, se me olvidó decirte que en la sala, muchos de los que están en la sala tienen tus libros. Se venden en Estados Unidos a través de Amazon. De hecho, le voy a pedir al propio Xavier, si luego tiene alguno por ahí, que te lo muestre para que veas que es verdad lo que digo, que verifique. O sea que, es más, me contó un pajarito, como se dice en España, que suelen tener de vez en cuando un taller de lectura y han hecho un taller de lectura sobre uno de tus libros. Creo que fue Nada por lo que pedí perdón. Luego todos lo leyeron, luego lo analizaron,
lo comentaron, o sea que eres bueno. eres bastante conocido ya. Bueno, muchas gracias. Me da una sorpresa, una grata sorpresa. Es una grata Xavier, sorpresa. estás por ahí, por más preguntas. Sí, quería apartarme de la cámara. No sé si... ok. Voy a pasar la... Hola, me llamo Felipe Herrera, nacido en Bogotá, Colombia. Me ha encantado la justicia histórica que has traído. Me preguntaba un poco a los libros y ese conocimiento ahora que ahora tengo de la leyenda negra. ¿Ha mejorado en algo, o sea, la perspectiva política entre nuestros países hispanos y España? Porque una de las cosas que me encantó de tu libro, Madre Patria, fue la solución, que es el entrelazar aún mejor, aún más, nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestras economías como solución a la mejora hispana. ¿Has visto una mejora en ese sentido? No, todavía no hay mejora, pero no hay que asustarse, porque esto recién comienza. Esto, como ustedes saben que yo soy argentino y siempre hablo en metáfora futbolística porque no sé de toros, sino hablaría también de toros. Pero este es un partido de 90 minutos y recién llevamos jugado los primeros 10. Entonces no hay que apurarse. Es decir, estamos en lo que es lo que tenemos que hacer, que es la cuestión cultural. La cuestión de la praxis y de los resultados se verán luego. Se verán luego. Pero ahora solo podemos hacer esto. Por el momento no se ve nada, pero se va a ver si seguimos jugando de la misma manera. ¿Con otra preguntita? Sí, Xavier, Bueno, me parece que sí, me ceden el turno a mí. Marcelo, Bueno. buenas tardes allá. España hoy, como tus viajes a España y tus estancias son frecuentes y cada vez más, lo cual me alegra mucho, conoces bien nuestra realidad actual, sabes que, supongo que no es sorpresa si te comparto que la lengua principal en España, que es el castellano, incluso llega a estar prohibida en colegios públicos, no en pocas partes de España, lo cual cuando uno lo cuenta fuera de nuestro país, la gente no es que no lo crea, es que no lo puede comprender. Los procesos de separatismo se fomentan, crecen y se desarrollan. La migración que llega a España no suele fomentarse la que tiene las mismas raíces culturales que nosotros, con lo cual la integración es complicada. O sea, la verdad, España y hoy ante la hispanidad. No sé si, tal y como he formulado la pregunta, te puede provocar el entrar en el análisis actual. España está en peligro de muerte, esa es la verdad. España está en peligro de muerte porque hay un separatismo loco, un nacionalismo loco, izquierda loca, que no es una izquierda patriótica, porque hay una parte de la izquierda patriótica representada por aquellos que fueron discípulos de Gustavo Bueno, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿No? Y hay muchos discípulos de don Gustavo, pero hay otra izquierda que es la que gobierna, una izquierda loca, apátrida, ¿no es cierto?, que no tiene raíces en España, que no solo predica la leyenda negra, sino que en realidad piensa que toda la historia de España fue un error y un horror, ¿está? Porque para ellos fue un horror y un error la conquista de América y también la reconquista. Piensan que España no debe haber existido. Entonces España está en peligro de muerte, pero está en peligro de muerte porque los otros trabajaron durante 40 años en el tema cultural. Se hicieron hegemónicos en el tema cultural, ¿no? Mientras que esto pasaba, hubo una pasividad y no se reaccionaba. Recién, podemos decir, en los últimos, sin exagerar, de la pandemia para acá, fundamentalmente, hay una reacción, se entiende, del pueblo español que se pone de pie y empieza a ver gente como Alberto Abascal, otros amigos como Ángel Benzal y tantos otros que empiezan a organizar congresos, seminarios, expositores, llevan autores, entonces la sociedad comienza a pelear por sí misma, a tratar de sobrevivir, a pelear. Bueno, entonces en eso estamos,
Obviamente a eso se le suma una inmigración que es fundamentalmente una inmigración de tribu invasor de España, esa es la verdad, que se pasea por las calles de Sevilla, de Granada, de Málaga, diciendo estas ciudades son nuestras y volverán a ser nuestras. Sobre ese tema no me voy a explayar más porque les doy como primicia, en octubre saco un nuevo libro que va a tratar de estos temas, de este tema fundamentalmente que acabo de enunciar, que se llama Lepanto, cuando España salvó a Europa. Pero no solo voy a ver la cuestión histórica de Lepanto, ¿no es cierto?, que es muy importante, sino verla en el contexto histórico y la traigo hasta la actualidad. Pues el último capítulo se va a llamar de Lepanto a la invasión silenciosa. Pero bueno, eso vamos a desarrollarlo si ustedes quieren en otras conferencias después que esté publicado el libro, ahí o por internet, como quieran, y van a tener el libro a disposición. Marcelo, podemos invitar, yo creo, entonces a estas personas que están aquí ahora escuchando en directo, que cuando saques tu nuevo libro hagan un taller de lectura de ese nuevo libro y luego en los comentarios, para comentarlo, que te inviten otra vez, videoconferencia mediante o incluso si se puede físicamente. Bueno, habrá muchas fórmulas. Y podemos... No, físicamente, porque yo quiero comprobar qué tal es la carne tejana. Quiero comprobar eso. Quiero comerme. Hay una cosa que... Yo tengo que ir a comprobarlo personalmente, porque a ver si es mejor o igual que la nuestra. Por ahí es mejor, pero bueno, tengo que comprobarlo. Así que la próxima tiene que ser real. Se lo podemos preguntar ahora. Vino de California y carne tejana. Xavier, no sé si hay más preguntas. ¿Alguien más? Yo, si me permiten, yo tengo otro más. Sí, aquí hay otro más. Hay una cosa que quiero decir yo, Xavier, antes de que hagan la pregunta, que se lo he oído a Marcelo precisamente en muchísimas conferencias. Son palabras de él, no me quiero apropiar de nada. Yo he escuchado a Marcelo muchísimas veces por vídeo, en presencial, nos conocemos desde hace varios años y le he visto también muchas charlas, le he invitado a congresos, como bien decía él. Siempre es un espectáculo ir en directo a Marcelo. Y hay una frase que él no la ha dicho ahora porque claro, no se repite, él va cambiando su discurso en cada ponencia precisamente para no hacerlo aburrido y que no nos aburramos nosotros de oírle una y otra vez. Y siempre dice, a ver si lo digo bien, Marcelo, la conquista la hicieron los indios y la independencia la hicieron los españoles. Es algo así, ¿no? No hay duda de eso. No hay duda de eso. No hubo conquista, hubo liberación. Cuando Cortés, en eso lo podemos hacer, para no aburrir mucho ahora y que se haga, pero vamos a hacer una charla después también sobre eso. Cuando Cortés llega a México son 700 hombres, en realidad 400, y tienen que enfrentarse a un ejército de 200.000 hombres del imperio o imperialismo azteca. Y 700 hombres ni con arcabuces, ni con armas automáticas, ametralladoras, pueden vencer un ejército de 200.000 hombres que conoce el terreno. Lo vence Cortés, porque Cortés se da cuenta de cuál es la clave de lo que hoy llamamos México, de que había un imperialismo azteca que era un imperialismo antropófago, se comía a otros pueblos. Y entonces Cortés junta un ejército de 300.000 indios que marchan contra, se entiende, el imperialismo azteca, que no era más del 9-10% de la población que vivía en México, lo que en ese momento era Mesoamérica. ¿Está? Entonces, la conquista de Tenochtitlan no la hace Cortés, hubiese sido imposible, la hacen los indios. Por eso la conquista la hacen, se entiende, los indios, y la independencia la hicieron los españoles, porque los que se peleaban entre ellos en una guerra civil eran criollos y españoles entre ellos, mientras que los indios querían seguir permaneciendo a la corona española. Bueno, otro día lo charlamos bien eso, porque hay que hacerlo y explicarlo bien extenso, cómo fue en México, cómo fue en Perú, cómo fue en Bogotá, cómo fue en Argentina, cómo fue en Paraguay. Hola. ¿Alguna otra preguntita? Sí, tengo una pregunta. Hola. ¿Se me escucha? Sí, lo escucho. Oye. Bueno, sí, buenas tardes. Buenas tardes, profesor Gullo, mi nombre es Julio, soy del Perú. Tenía una pregunta un poco más histórica,
¿Qué es lo que usted sabe o podría decirnos acerca de la ley de equiparación que hizo el rey Carlos II en 1697? Eh, Me gustaría saber qué cosa implicaba eso para todos los virreinatos y para la No, no, aristocracia. esa ley no la manejo bien. Soy absolutamente sincero. Si le doy una respuesta, sería una respuesta un poco vacua. Y yo no soy especialista en todo. Yo cuando hay algo que no lo sé profundamente, prefiero no explayarme. No tengo ningún problema en decir que hay cosas que yo no sé. Tengo Sobre otra más, a ver si ese es que punto puede. específico, Ajá. Tengo otra más, dígame. si es que podría. Sí. Cuando la monarquía borbónica entró a España en el año 1700, de ahí adelante, hubo un intento de hacer los virreinatos intendencias, si no me equivoco. A partir Eh, del 1700, sí, ahí el tema de Hispanoamérica, como explicaba Ramiro de Maeztu, porque los Borbones llegan con una idea colonial. Es decir, para ellos, en su cabeza, ellos son franceses. No se olvide que el primer Borbón es el nieto de Luis XIV, nada más ni nada menos. Y entonces, para ellos, América debía transformarse en una colonia. Lo que pasa que América era un transatlántico. Torcer a un transatlántico de rumbo es muy difícil y no pudieron lograrlo del todo como ellos hubieran querido. Pero es cierto, sí, que el cambio de monarquía, como explicaba don Ramiro de Maeztu, es el origen de todos los males, el origen de todos los males en América, porque los Borbones tienen otra mentalidad que no es la que tenían los Austrias, la dinastía anterior en la cabeza, ni la que tenía Isabel y Fernando. Es decir, para ellos, nosotros teníamos que ser colonias. Eso es lo que hacen los franceses en el África, ¿no? O los franceses en el Quebec, ¿no? Los franceses en el Quebec. Entonces ahí sí que hay un problema. No lo logran, no lo logran porque nadie puede cambiar rápidamente un transatlántico de dirección, muy difícil, pero sí en el Río de la Plata, el origen de las luchas a partir de 1810 tienen que ver no una lucha contra España, sino contra la monarquía de los Borbones. ¿Sí? Eso es así. Gracias, profesor, gracias. Y entonces trataron de centralizar el poder. Porque América era una república de cabildos, una república de ciudades. Sí. Yo no puedo evitar, tengo una más, si me permite el público. Y Marcelo, yo creo que tenemos una pregunta inevitable que trasladarte. Tengo yo al menos, y creo que será compartida. Me ha comentado esta mañana Alberto, mientras preparábamos este encuentro, que esta es tu primera, aunque sea mediante una videoconferencia, es tu primera conferencia aquí en los Estados Unidos, eh, lo cual pues es significativo. Y al margen de esta casualidad, yo no puedo evitar el preguntarte, ¿cómo ves a la hispanidad frente a los Estados Unidos en este momento en el que estamos? No me, no me corto al decirte que desde mi punto de vista, que supongo que será compartido, eh, yo entiendo que la cosmovisión española y de la hispanidad no es tan lejana de la que fundó este país. Y a mi juicio, lo que hay al sur de la frontera es una bendición para este país. Yo no puedo evitar, quizás, aunque parezca una visión poética, romántica o idealista, que se podría tener un proyecto en común. Lo dejo ahí, quisiera saber tu opinión. España, la hispanidad frente a los Estados Unidos. Bueno, eso da para otra conferencia, ¿eh? No se puede responder de forma ligera. En la primera parte de tu observación, la primera parte de la observación creo que no, creo que es incorrecta históricamente. Los valores fundacionales de los primeros que llegaron a las 13 colonias, digamos, de lo que los Estados llaman los padres fundadores, los puritanos que llegan con el Mayflower, no, son diametralmente opuestos a los valores de la hispanidad. Eso es una cosa, algunos dirán que son mejor uno que otros, es posible, pero eso es otra discusión, pero eran completamente opuestos, no hay punto de concordancia alguno.
porque eso tiene que ver con la ruptura que se produce en Europa a partir de Calvino, que es lo que yo explico en Nada por lo que pedir perdón. ¿Tá? En Nada por lo que pedir perdón. No hay concordancia alguna entre el pensamiento calvinista, que va a inspirar a los primeros que llegan, y el pensamiento católico, que es el pensamiento que trae los hispanos, ¿no? Que es otra cosa. Hay que reflexionarlo y hay que verlo. Pues digo que es para una conferencia mucho más larga, pero históricamente los dos valores son antagónicos. Los dos valores son antagónicos. Que después, en la evolución del tiempo, eso pueda cambiar es otro problema, pero originalmente son antagónicos. Bueno, Xavier, pues le prometimos al profesor Marcelo Gullo que íbamos a estar aproximadamente una hora y poco, y más o menos hemos cumplido con creces, ¿no? Hemos estado 1 hora y 20 y algo, aunque empezamos unos minutos más tarde. Yo creo que ya podemos ir cortando. Si quieres decir unas palabras, y luego también Marcelo, y digo yo algo más, y ya paramos la grabación. Sí, creo que por nuestra parte hemos terminado. Tenemos la idea de poder hacernos una foto aprovechando que esta sala magnífica que nos han prestado con nuestros 2 televisores, el grupo que estamos aquí reunidos con la imagen de Marcelo. Me parece que podría ser un broche Muy bien. visual interesante de compartir. Y sacad los libros de Marcelo que se vean por ahí. Sí, sí, sí. No, es real. Bueno, ahí está. Tenemos muchos. Sí, Sí. escuchamos, Bueno, pues ya escuchamos. nos despedimos ya. Muchísimas Sí. gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, Ojalá sea la gracias a primera de ustedes, ¿eh? muchas. Un gusto, profesor. Un gusto. Muchísimas gracias, muchas gracias, muchas Pues gracias. Xavier, Saludos para todos. un abrazo para todos los miembros de la Casa de España. A ver si lo digo bien. Dallas Forward. Correcto. Para los ausentes y para los que vean después este vídeo en el futuro. Y muchas gracias a Marcelo por acudir Muchas gracias a todos. a esta misión. Un abrazo. Adiós. Por favor. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Gracias.